Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente a tu canal Sin Fronteras. Quien les habla, su servidor y amigo Carlos Finón, deseándoles gozo, paz, salud, libertad, bendición, sabiduría de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Jesucristo viene pronto y debemos estar preparados para esa venida maravillosa o en el momento que nosotros tengamos que partir para ir con el Señor. Bueno, quiero hablarles en esta mañana. Siempre he escuchado, inclusive hasta madres decir: hijo, estudia para que seas alguien en la vida y estés por encima de las demás personas. Yo creo que ese no es el propósito. Debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos aprender una profesión, un oficio, con el fin de poder ayudar a las personas, de poder realizar un trabajo, de poder ser fructíferos, no con el fin de humillar a nadie, estar por encima de nadie, porque realmente no tendría ese sentido de humanidad que debemos tener. Debemos prepararnos para servir, prepararnos para ayudar, para apoyar, tener esa vocación por la humanidad de servicio. Y hay una posición que no la podemos estudiar al principio y que solamente nos la puede dar Dios, aunque debemos estudiar y conocer cada día más de la palabra del Señor. Pero el tema que nosotros vamos a tratar nos va a ir hablando y nos va a ir mostrando lo maravilloso y lo importante que es este trabajo, que es esta vocación, que es este servicio. Pero como le decía, solamente lo puede dar Dios. Y el tema es escogidos por Dios. Vamos a estar hablando cuando Dios nos llama y nos escoge para realizar un trabajo, para realizar una obra. No hay privilegio más grande que ser llamados y escogidos por Dios para el servicio. Tener esta vocación de servicio. Bueno, te pedimos que por favor te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos des un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video YouTube te notifique y que puedas hacer tus comentarios, los que para nosotros son muy valiosos. Vamos al video. Escogidos por Dios. Qué privilegio, qué honra más grande. Escogidos por el Señor mismo, el Creador, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios eterno, el gran yo soy. Nos llamó y nos escogió para cumplir un propósito, para hacer su obra, para hacer su voluntad, no la nuestra. Por eso la palabra nos dice que debemos morir al viejo hombre, porque ahora en el nuevo hombre llamado por Dios y escogido por Dios es para cumplir el propósito de Dios. Nosotros no conocíamos el propósito de Dios hasta que se reveló Cristo en nuestras vidas y vino el llamado y fuimos escogidos por Él. En Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5 dice la palabra: vino pues palabra de Jehová diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios inclusive nos llamó. Fíjense cómo le dice a Jeremías: antes que te formases en el vientre. Así que hay un propósito eterno de Dios con tu vida y con mi vida. Antes que naciese te santifiqué, o sea, te limpié, te purifiqué, te aparté, te consagré para que me vinieras a servir a mí, para que vinieras a hacer el propósito y cumplieras la obra que te he encomendado. En el caso de Jeremías, por profeta a las naciones, por profeta a Israel. En el caso de nosotros, cada uno ha sido llamado con un propósito, escogido para hacer el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Llevar la palabra, sí, todos debemos predicar el evangelio de Jesucristo, pero hay algunos que hemos sido escogidos
para cumplir un propósito más específico. Y cuando has sido llamado por Dios y escogido para, como dice la palabra, para cumplir ese propósito, entonces ya no eres parte de ese mundo, sino que ahora eres parte de los hombres y mujeres escogidos por Dios para consagrarnos y vivir la vida que a Dios le agrada, en la verdad, en la santidad, en la justicia. Hay una honra muy grande para nosotros, hay un privilegio muy grande. Servir a Dios es un privilegio muy grande. Y en Primera de Reyes 10, 8 y 9, la palabra dice de la siguiente manera. Esto se lo dijo la reina de Saba a Salomón: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Dios nos llama y nos escoge con un propósito: para que hagas derecho y justicia, para que lleves la palabra, para que restaures las vidas, para que hagas la voluntad de Dios, para que yo haga la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Dios nos escoge para algo específico y Él nos lo revela a cada uno de nosotros. A Jeremías se lo reveló y se lo va a revelar a cada hombre y cada mujer que Dios escoge con un propósito, que Dios llama para cumplir su propósito. Es allí donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, lo que Jesús dijo. O sea, cuando el Señor te llama, cuando Él te escoge, entonces niégate a ti mismo. Yo debo negarme a mí mismo. Ya no debo vivir la vida que yo quiero vivir, sino ponerme a la disposición de Dios para cumplir el propósito y la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Ve? La palabra dice: no fui yo que lo elegí. En Juan 15, 16, dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Fíjense, no me elegisteis vosotros a mí, no fue nuestra elección. Hay gente que quiere: yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto. No es lo que tú quieres. Busca la presencia de Dios, acércate a Dios, clama al Señor y pídele que Él cumpla su propósito en ti, que Él te muestre, que Él te dirija a hacer lo que Él quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. Si me preguntaran, yo no escogí ser pastor, pero Él me escogió para el ministerio. Y hoy le doy gracias a Dios porque lo hizo, porque he visto lo maravilloso, lo glorioso, la honra que hay en servir al Señor. Pero también hay una demanda, también hay un sacrificio, también hay un esfuerzo mayor, hay la segunda milla, porque Dios nos ha llamado para cumplir su voluntad, para hacer su propósito, y eso demanda más de nosotros. La palabra nos habla de ser ejemplo de la grey, le dice a Timoteo Pablo por el Espíritu. ¿Ve? Tenemos que ser el ejemplo, tenemos que mostrar con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestra familia, porque nosotros y nuestra familia deben estar consagrados para Dios, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Él nos eligió, Él nos escogió y nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que demos testimonio de Cristo, de su palabra, para que hagamos la voluntad de Dios, la obra de Dios en esta tierra. Para eso hemos sido escogidos. Y no hemos sido escogidos porque, bueno, éramos muy preparados o porque teníamos una posición o porque éramos muy pobres. No, Dios no escoge por lo pobre, por lo rico, no escoge por lo preparado o por la falta de conocimiento que tenga la persona. Dios lo hace por su voluntad, por su propósito, porque Dios conoce los corazones y Dios se mueve bajo su voluntad, no la nuestra. Entonces, Dios nos ha escogido y nos ha determinado para cumplir un propósito específico. Dios escogió a un Pedro del vulgo, no era una persona muy letrada, era un pescador, tal vez muy humilde, y como nosotros ya conocemos a Pedro,
pero Dios lo escogió. Dios escogió a un Pablo, un hombre intelectual, preparado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de aquel entonces, pero Dios no lo escogió por eso. Dios lo escogió porque esa fue su voluntad y su propósito. Así que nadie te denigre, porque hay personas que por la posición que tienen o porque son muy intelectuales, muy fluidos en la palabra, vienen y se burlan, se mofan de aquellos que no tienen esa facilidad de expresión, que no fluyen. Pero Dios te escogió para que cumplas el propósito de Dios. Mire, vemos a través de la Escritura cómo se expresaba Pedro, cómo se expresaba Pablo, pero lo hacían por el Espíritu. Eso es lo importante. Llénate de la presencia de Dios, llénate del Espíritu de Dios y cumple la obra de Dios, cumple el propósito de Dios, porque Dios te escogió. Ya estás dentro del equipo de Dios, escogido para cumplir el propósito, escogido para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto es lo importante. ¿Ve? El mismo Señor Jesucristo envió a 2 de sus discípulos, allí en Mateo 21, 1 y 2, para escoger, porque para Dios es tan importante todo lo que Dios va a utilizar, todo lo que Dios va a usar como propósito en su vida, todo lo que Dios quiere moverse en eso. Dios no lo deja al azar, Dios lo escoge. Y Jesús iba a entrar, como estaba profetizado, a Jerusalén, montado en un pollino. Y no fue cualquier pollino el que le trajeron, no, el que él escogió y envió a sus discípulos a buscar. Le dice: encontrarás un asna en tal sitio, en tal lugar, amarrada, y un pollino, desatarla y tráemelo. Él lo escogió, él escogió hasta el burrito donde él iba a entrar a Jerusalén. Porque no es nuestra elección, es la elección de Él. Él es el que nos escoge, Él es el que nos establece, Él es el que nos pone para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Eres un escogido, una escogida de Dios. Glorifica al Señor y alábalo a Él y dale la gloria a Él, porque Él te escogió. Mire lo que dice el Señor en su palabra en 1 Corintios, en el capítulo 1, versos 26 al 29. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está claro, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Pablo dijo servidores. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, somos unos servidores. No hay profesión más grande, no hay posición más elevada que la de estar a los pies de Jesús, que ser un servidor del Señor. Bienaventurados estos hombres, bienaventurados y dichosos estos siervos tuyos que están allí a tu presencia, que te oyen. Y eso es el privilegio que nosotros tenemos, estar a la presencia de Dios, recibir la revelación de Dios para dársela al pueblo, recibir la palabra de Dios para dársela al pueblo. Somos escogidos por Dios, pero no porque somos muchos maestros, ni muy grandes, ni muy poderosos, sino que Dios nos escogió para glorificarse Él, para que la gloria sea de Él. Siempre debemos darle la gloria al Señor. Siempre debemos honrarlo a Él. No nos quedemos con los aplausos que son de Él. No nos quedemos con la gloria. Y viene a mi mente una ilustración que oí en una oportunidad. Decía un predicador: cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, la gente comenzó a aplaudirlo y ponían mantos y palmas a sus pies. Y tal vez el burrito pensaba que esos aplausos, esas ovaciones, que esas palmas, que esas mantas eran para él. Pero no eran para él. Eran para el que iba montado en el burrito. La gloria de Dios es para Dios. La gloria es para Él. Si Dios nos usa, démosle la gloria a Él. No tomemos los aplausos, no nos quedemos con nada que es de Dios, porque la gloria es de Dios.
y debemos glorificarlo a Él. Honrémoslo más cada día por el privilegio, por la bendición que nos ha dado de servirlo, y demos la gloria al Señor por todas las cosas, porque Él nos escogió, Él nos llamó con un propósito, nos apartó y nos consagró para su servicio. Por eso la palabra dice que bienaventurado aquel siervo cuando su Señor viniere lo haya haciendo así, que nos haya sirviéndole, que nos haya haciendo su voluntad, que nos haya haciendo su obra, que estemos ocupados en las cosas de Dios y no en las del mundo, afanados con las cosas de este mundo. Para eso nos llamó el Señor, para eso nos escogió. Dios te bendiga, mi amado hermano, amado ministro del Señor. Dios te bendiga de una manera muy especial. Y si de alguna manera te habías distraído, te habías apartado de ese llamado y de esa escogencia que Dios te hizo para cumplir el propósito, vuelve y alíñate a las filas de Dios como un escogido que eres, como una escogida del Señor que eres, para servirlo a Él hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos y vayamos a su presencia. Te bendigo y bendigo toda tu familia. Te pedimos que te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos des un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique. Si tienes alguna pregunta que hacer, puedes hacerla allí en la parte de los comentarios y estamos a disposición de responderte. Dios les bendiga en el nombre de Jesús y les guarde de una manera muy especial. Amén y amén.